dermatosis generalizada prácticamente. Lo mejor es poner dermatosis generalizada y respeta tales zonas, en vez de describir cuello, brazo derecho, muslo, en vez de describir todas las lesiones comprometidas. Cuando es muy general, es mejor poner generalizado y respeta tales zonas. Es mejor que describir como me han puesto aquí. Entonces, aquí me ponen, por ejemplo, afecta el 86,5% de la superficie corporal, cuando en la fotografía no se ve todo. ¿Cómo sabemos que la pierna está comprometida o que los genitales están comprometidos? Por la fotografía de acá, bueno, pero no me puedes poner, describirme esto y colocarme que está afectado esto, ¿sí? O sea, si les estoy poniendo solo que me describan lo que ven en la fotografía, pues hay que colocar lo que está aquí. Acá ponen placas eritematosas, bordes irregulares, escoriaciones y tejido necrótico. Acá también me habían puesto tejido necrótico. Los dueños del caso pueden indicarme por qué ponen necrosis del tejido. ¿Cuál es la parte necrótica aquí? Porque yo no veo zonas de necrosis. ¿En qué se basan? ¿En qué se basan para poner que el tejido está necrótico? ¿Qué grupo es? No sé. Veamos. Camila, Henry o Evelyn. Sí, Doc. En sí nos basamos del tejido necrótico porque en la parte de la ingle, en la parte derecha, ahí sacamos o sea, le vimos como que la piel estaba como que necrosándose, entonces le pusimos ahí por la parte que se ve negro. Bueno, no es necrótico, ¿no? El necrótico es una costra más gruesa, más oscura. Esto es más bien únicamente parte de la piel normal que está en fase no de cicatrización, de exfoliación, podría ser, o de debridamiento, pero no tanto como tejido necrótico. Poner necrosis significa que hubo una vasculitis ahí y el término no está bien utilizado. Aquí me ponen, por ejemplo, escoriación. No se ve tan clara la foto, pero a este paciente lo vimos en la emergencia. Un paciente que todas las áreas donde ustedes ven eritematosas estaba ampollado, estaba con ampollas, y en un hospital en Santo Domingo lo que hicieron fue debridar las ampollas y empaquetarlo prácticamente con toda la gasa que ven acá. Imagínense, primero que llega la emergencia y ponen un diagnóstico de Steven Johnson, cuando ni siquiera sabían qué porcentaje de superficie corporal estaba afectada porque venía empaquetado, o sea, venía envuelto en todas esas estructuras que ustedes ven acá en todo esto. Entonces, cuando me pidieron a mí la valoración, los residentes me dicen que es un Steven Johnson porque tiene tal, le digo, ¿y le viste tú? ¿Cómo sabes que es ese porcentaje? Suponemos, pero no supongas, porque el tratamiento y lo que vamos a hacer depende de lo que esté afectado. Entonces tuvimos que subir, romper todo eso, y estas zonas que ustedes ven acá era la parte que se sangraba, o sea, desangraba al momento que retirabas la gasa, porque todo lo que está ahí estaba completamente pegado. Y imaginen ustedes retirar esa gasa seca. Habían zonas que estaban ya trasudadas, no sé si alcanzaron a ver aquí, un poco verdes incluso, de una pigmentación verdosa. Nos tomó, creo que toda la mañana, quitarle todos los apósitos. Entonces, como recomendación, les había dicho, mantengan la ampolla porque la epidermis evita que te sobreinfectes, a menos que tengas parches especiales que maneja cirugía plástica para que tú puedas utilizar al momento que haces la travesura que se ve ahí, ¿no? Entonces, siempre en quemados o en este tipo de pacientes, hagan que eso se respete. Lo pueden drenar la ampolla, ya les dije, pero no quiten la superficie cutánea. Entonces, esto es solo parte de, o sea, la piel denudada mismo, pero que en ese momento estaba sangrando. Escoriado es como decir rascado. Entonces, no es que se rascó el paciente, más bien fue porque se le retiró. Pero bueno, son pequeñas cositas que ya van a ir aprendiendo en el transcurso del semestre.
a describir de mejor manera. Nuevamente escoriaciones, ¿no? Entonces aquí lo ideal es poner áreas denudadas o desvitalizadas, y acá. Y nuevamente el tejido necrótico, que todavía aquí pues no se ve, ¿no? Fíjense, aquí estaba este aspecto verdoso que les decía y nos tocó moverle en bloque. Bueno, punto. Ponen NET o necrólisis epidérmica tóxica, no me acuerdo cómo estaban los exámenes, ya les puse aquí o no todavía. Creo que no les he puesto. Bueno, le van a ingresar a unidad de quemados, el diagnóstico, el código está bien rojo, alergia cuál, signos vitales si es rojo es cada 4 horas, o pueden poner monitoreo continuo dependiendo de la gravedad. Y el protocolo en TISCAR es evitar cambio de apósitos, vigilar eventos adversos. Bueno, esto es la parte de la N, es de NURS, ¿no es cierto? Dieta hiperproteica, bueno, ahí no sé si revisaron las diapositivas de las dietas, es importante que revisen, ¿no? No es de nuestra especialidad, pero bueno. Dice lactato Ringer, sí, puedes con lactato o solución salina, puedes ahí cubrir estas, dice las primeras 8 horas, retiro inmediato, ciclosporina a 3, por ejemplo aquí, no puedes colocar esto, ¿no? No puedes poner ciclosporina 3 miligramos kilogramo día porque la enfermera te va a decir, ¿cómo le pongo, doctor? Acuérdense que esto ya son tus indicaciones para piso. Entonces ahí tenías que calcular el peso más o menos según lo que le veas, si no tienes, o según la edad, más o menos cuánto, y tú mismo hacer el cálculo y colocar. No pueden poner así, porque como la enfermera no se va a poner a calcular ese rato. Entonces eso es no. Sí, claro, pero como usted dice, como no nos daba el dato de los kilogramos, o sea, del peso, fue que le pusimos así. O sea, en general, pero de ahí, obvio, es como usted nos dice que debemos calcular en general. Pero era por la... Pero ¿qué tal si no tienes el peso? ¿Qué vas a hacer? Tienes que colocar, ¿no? Si no te dan, le haces el cálculo por edad o le aumentas, digamos, 2 kilitos porque se ve grandecito, gordito. Bueno, pero bueno, son observaciones que vamos haciendo, ¿no? Tramadol, dice, metoclopramida, cubrirá heridas con apósitos no adherentes. Entonces ahí yo te diría, ¿y cuáles, doctora, cuáles son los apósitos no adherentes? Te llama la enfermera. Entonces, lo que hay en nuestros hospitales puede ser gasa vaselinado, simplemente mantenerle libre, así como lo vieron. Ahí hay unas varillas de quemados o de traumato en donde colocas sobre la varilla la sábana y no le toca al paciente. Prefiero eso a que estén aplicando gasas, porque incluso la vaselinada se pega. Y al momento que quieras limpiar, o parche hidrocoloide bajo, digamos, no bajo, sino delgado, podrías utilizar en esa zona. Doc, la evidencia decía que habían unos apósitos que tenían plata, pero no me acuerdo el nombre. Pero ese no le pusimos. Ajá, sí, ese no le pusimos porque no sabíamos si había en el hospital, la verdad. Sí hay sulfadiacina de plata, pero se utiliza más cuando hay infección, sobreinfección. Entonces te absorbe el trasudado y evita la infección. Pero en este caso vemos que la piel no está infectada, así que no es necesario colocar apósitos con sulfadiacina. Pero si tienes, pues en tu subcentro podrías utilizar un parche hidrocoloide delgado, está bien. Ya si no tienes, pues gasa vaselinada, y prefiero a poner cualquier cosa, a mantenerle, como les digo, completamente libre, y pueden utilizar las soluciones secantes que habíamos visto anteriormente en otras clases, sulfato de cobre que habíamos dicho, ¿no es cierto? Eso prefiero que coloquen, a pesar de que los pacientes saben estar ahí, que lloran del dolor o que les arde mucho, pero seca más rápido que estar poniendo más cosas. Claro, la gasa era la nanocristalina comprada porque se veía que se puede poner por más tiempo y obviamente el tiempo de cambio no es tan recurrente y tiene mejor efecto.
Sí podrían utilizar, pero coloquen ahí, ¿no? Dice clorexidina, bueno, sí, eso hay que utilizar también con mucho cuidado, pero al llegar al paciente sí le haría yo una desinfección con clorexidina y pues luego ya que esté en un lugar estéril ya no hacemos mayor cosa. Algo que les iba a decir con el lactato Ringer, es importante que piensen siempre cuando el problema sea gastrointestinal, que les venga el lactato a su mente. Si no, prefiero que utilicen solución salina, ¿no? Cuando sea diarreas, más ese tipo de cosas, aunque para quemaduras también va bien, pero era solo como una observación. ¿Por qué pedirían radiografía de tórax? Porque, Doc, se veía que en estos pacientes hay bastante riesgo para neumonitis. Y sí, neumonitis intersticial y neumonía, entonces por eso se les mandaba radiografía. Bueno. Ahí dice biometría, electrolitos, glucosa, función hepática, cultivo de lesiones. Bueno, en este paciente sí. Sonda vesical también, hipotermia, urología, rehabilitación, psiquiatría. Bueno, le preguntemos a alguien más. Antibióticos no se recomiendan, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que este es un paciente que tiene obviamente una reacción medicamentosa y cualquier cosa que le agregues, si no es necesario, entonces está bien lo que han colocado, no se recomienda, a menos que tengas tú ya el cultivo o alta sospecha de sobreinfección, ahí utiliza. Acá han puesto. Les debe haber pedido más acá. Bueno, más que linfopenias, las leucocitosis por sobreinfecciones, por el uso del corticoide también que se puede utilizar, te da unas leucocitosis y neutropilias, entonces en estos pacientes se utilizan más por eso. Y si tienes ya linfopenia y neutropenia, pues ya el pronóstico es peor. Electrolitos, obviamente, un desequilibrio hidroelectrolítico que tienes en los pacientes quemados. Función hepática, les había dicho que siempre hay que solicitar por la asociación con síndrome de Bres. Entonces, ¿cómo van a valorar la función hepática? ¿Qué pedirían? ¿Sabe o les TGO, A ver. TGO y TGP. Sí, TGO, TGP, GGT, no bilirrubinas. Las bilirrubinas no ven función hepática. Entonces, si es que están elevadas a más de 3N o 3 del rango normal, ya podremos estar pensando en un DRES y también cuando en la biometría hemática encontremos eosinofilia. Entonces, cuidado con eso. La gasometría, bueno, casi sería solo si el paciente está descompensado, los cultivos ya dijimos, si es que hay riesgo de sobreinfección. En este paciente sí, porque le habían, como les digo, envuelto ahí. Bueno, oftalmología, los ojitos, siempre urología, área genital, rehabilitación. Tendremos que esperarnos un tiempo hasta que el paciente mejore. Y psiquiatría, bueno, también está bien hecho. Le salió un Scorten de 3, 40 años, superficie mayor a 10. Veamos el otro grupo. Sí sobrevivió este paciente, ¿no? Cuando regresó después era reconocible. Dice, entonces desde ahí está mal, ¿no es cierto? Porque están poniendo no respetando, ahí está bien, han puesto donde se respeta, exulcerada, sangrado activo, áreas hiperpigmentadas, cicatrices, diagnóstico probable, toxicodermia tipo NET debido al uso de terapia. Veamos, también le mandan quemado. El C no es el código CIE10, sino es amarillo, el verde o el rojo. Yo les había dicho en clases que se pone esto para poder saber qué camas se pueden disponer o a qué paciente se le pueden mover. Entonces, enfermería dice, está en rojo, ese no se le puede hacer ningún cambio. Este en amarillo sí podemos moverlo y este en verde, pues este puede ser dado de alta si es que se necesita la cama.
no es del código CIE-10. Cambios posturales, protocolo antiescaras. Aquí hay que poner, siempre hay que poner antiescaras, anticaídas, tromboprofilácticas. Esas son las tres que siempre van. Van cuidado de vías y abordajes, esa es otra que siempre va. Y ahora el uso de mascarilla por lo que estamos en la pandemia. Aquí, por ejemplo, esto tendrías que poner, bueno, de manera general está bien para que nosotros sepamos, pero yo les hablaba del caso. En este caso, tú le estás poniendo algo urinario, le estás poniendo vía venosa, entonces ahí colocas, no me pongas en el caso de, porque en el caso de, en este paciente, por eso les pongo este paciente. Dieta líquida oral, bueno, dieta líquida, me parece que hay dieta líquida amplia, ¿no? Así como oral, reposición de líquidos y albúmina, bueno, sí, mantener las diuresis en tanto. Ciclosporina veo que me han puesto la mayoría de, bueno, no la mayoría, los dos grupos, ya vamos a analizar eso. Piden biometría, hemocultivo, lo mismo, no electrolitos, interconsultas, iniciar un tratamiento antibiótico en caso de que presente signos de sepsis. Cultivos son positivos. Bueno. Y dice, en el tratamiento propuesto, indique medidas generales. Limpieza regular de las heridas, solución salina, pintura. Esta es la violeta de genciana. Ya no se utiliza, era un buen antiséptico, pero ya no utilizamos más que para marcar cuando queremos hacer cirugías. Ya no se utiliza mucho. Para las áreas desnudas o denudadas, al ser, me imagino, parafina o gasa vaselinada, impregnación de antibióticos, solo si es que hay infección, apósitos adhesivos no, rehabilitación diaria, hipotermia está bien porque se les baja la temperatura, vigilancia con cultivos, medios invasivos, clorexidina que ya habíamos hablado anteriormente. ¿Qué tipo de antibiótico usaría? Pueden estar indicados, es decir, cuando los cultivos, bueno, entonces no era aquí, ¿no? Analítica de laboratorio, a ver, vemos qué dice. Neutropenia, hiperglucemia, pancreatitis, enzimas hepáticas elevadas, hematuria, proteinuria. Creo que por ahí está. Sí, casi les ha salido lo mismo. Veamos si sus otros compañeros pusieron igual ciclos. Es que este es otro caso, sí. Esta es una niña, creo que sí les dije en clase, una muchachita que tomó anticonvulsivos. Sí, ha sido alcohólico. Pero sí se salvó también. Ya. Cara, tronco. Bueno, por ejemplo, aquí dice, se observan máculas grisáceas en frente y cuello, confluyen en manchas, manchas eritematosas bilaterales, áreas denudadas de mejillas. Abajo ponen lo mismo, con máculas de color. Entonces, si se repite, es mejor poner en cara y tronco y poner las excepciones, ¿no? Zona eritematosa, acompañados de secreción blanquecina, si tiene algo de secreción. Diagnóstico, toxicodermia, pero Steven Johnson por ácido valproico. Dermatología, este código también, fíjense en que no atienden a lo que se les dice en clase. Eso yo les dije al inicio mismo. Control de signos vitales cada 8, curva térmica, herida. Bueno, aquí en NURS, en enfermería, vamos a grabarnos o copiesen por ahí. Siempre es cuidados habituales de enfermería, medidas antiescaras, anticaída y tromboprofilácticas, cuidado de vías y abordajes, y de ahí sí lo que tú quieras, peso diario, balance hídrico, lo que han puesto ahí. Pero las que les dije siempre deben ir. Dieta líquida con sonda, hidratación con solución salina. Aquí están dando prednisona 1 gramo, biopsia de piel. Bueno, sí, creo que los otros grupos no pusieron.
Electrolitos, sangre, secreción ocular, oftalmología, gasas, en ampollas, cambiar cada 4 horas, aislamiento de infecciones, temperatura ambiente, accesos venosos, nutrición oral, hidratación. Linesol. Entonces, aquí tenían que poner que no utilizamos antibióticos, salvo, aquí por ejemplo les ha faltado decir eso, ¿no? No utilizamos a menos que hayan realmente signos de infección. Glicemia y hipoglucemia. Cultivo de sangre, esto casi lo mismo. La biopsia que no puso el resto. Neumología, bueno, no sé si te consultan neumología. Medicina interna, más por el control de electrolitos, sí. Otorrino, también oftalmo, gineco y urología, a pesar de que ellos dicen, sí, es por lo mismo, no hacen mayor cosa, la verdad, pero bueno. Aquí les sale 3, creo que todos estaban 3. Estos pueden hacer el cálculo en una calculadora esta de la aplicación y es suficiente. Veamos el último. Aquí, miren, igual no, van poniendo, es muy tedioso para el que está leyendo admirar todo, o sea, todos puedes poner generalizado porque se repiten las lesiones en distintas partes del cuerpo, aquí, 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 entonces puedo poner generalizado exceptuando, porque si me pones brazo izquierdo, lado externo, o sea, tan específicos, a menos que tengamos una tumoración, para que seas tan específico de decirme muñeca derecha, cara interna, lado, así. Entonces, ya estoy mirando que está esto como muy sobrecargado. Diagnóstico, sí, es un Steven Johnson. Características clínicas. ¿Y esto por qué pusieron? Como para justificar el diagnóstico. Unidad de cuidados intensivos o quemados. Aquí se han puesto bien. Código rojo. Alergias no refiere. Vitales, le ponen aquí continuo. Está bien, yo les decía continuo cada 6. Enfermería, acuérdense, cuidados habituales de enfermería, medidas antiescaras, anticaídas, tromboprofilácticas, cuidado de vías y abordajes, y de ahí sí cualquier cosa. Dieta líquida por sonda, hidratación para entrar con lactato más glucoso. Medicamentos, ellos también utilizan prednisona. Fíjense en que los pediatras ellos no suelen utilizar corticoides, utilizan inmunoglobulinas, pero en mi experiencia no suelen salir todos los pacientes. Para mí, el mejor medicamento, a pesar de que digan que el riesgo incrementa con el uso de corticoides, siguen siendo los corticoides, tienen un efecto mucho más rápido. Y lo asociamos con ciclosporina incluso, cuando el cuadro es muy extremo o cuando estamos en los primeros días, cuando ustedes vean el paciente que está en esta fase, pero ya no así marrón, sino como en los muslos, que está medio rojo activo, ahí va súper bien utilizar una combinación porque sabes que todo esto puede ampollarse. Pero ya cuando le vemos como el otro paciente que ya ha pasado el tiempo, pues es como que tú dices, el proceso va porque va. Lo único que vas a hacer es disminuir un poco la inflamación con los medicamentos. De ahí no hacemos mayor cosa. Dice aquí, antibióticos más utilizados igual, ¿no? No se recomiendan antibióticos sistémicos profilácticos, está bien, ¿no? Utilizar a menos solo que estés bien, 100% seguro. Oftalmogínico, neuro, dice. Ah, por la epilepsia. Dice, ¿para qué van a llamar al neurólogo? Para que le cambien de medicamento. Y llamábamos al neurólogo, no en este caso, en otros casos, y el doctor nos decía, ¿y qué quieren que les den? No tengo nada más que darle, pero va a convulsionar. ¿Que convulsione? No hay más aquí en el hospital. Increíble. Esas respuestas te dan y tú con el paciente hecho una desgracia ahí. Bueno, entonces continuemos. Voy a dejar de compartir. Vamos a ver el grupo 2. Por favor, que nos comparta eritémato de escamativas. ¿Tienen alguna pregunta con las toxicodermias? Antes de que sigamos. El manejo de corticoides
La mayoría han realizado bastante bien la parte de las copiadas y las inconsistencias, ha hecho una bastante buena revisión, digamos, de los corticoides. De manera general, como para que ustedes se graben esto de los corticoides, si es que tú das menos de 10 días, no puedes suspender de manera abrupta o sin que exista ningún problema. Si has utilizado más de 10 días, puedes tener como 3 opciones. Si tienes mucho riesgo de que, ya voy con Camila y Henry, si tienes mucho riesgo de la inhibición del eje hipotálamo por edad, por tiempo, por dosis, por lo que sea, entonces la disminución del corticoide puede llegar incluso hasta 1 año. Si es que no hay riesgo, dosis respuesta. El paciente está bien, le voy quitando. Y si no sabes el tiempo, es mejor que tú pienses que la cosa se hizo a dosis mayores. Sí, entonces, menor de 10 días suspendo, mayor de 10 días tengo estas 3 opciones. Y la dosis antiinflamatoria que van a utilizar es de 0,5 por kilogramo de peso. Y la dosis supresiva de 1 por kilogramo de peso. Veamos, Camila, ¿qué nos querías indicar? Doc, yo tenía una duda. Usted dijo algo de la ciclosporina, entonces quería ver si nos explicaba un poco de eso, porque igual nombró algo de los córticos para el tratamiento. La ciclosporina es un inmunosupresor de acción rápida, bastante bueno, o sea, sí se puede utilizar la ciclosporina, no digo que no, pero nosotros en el hospital lo utilizamos más como asociación a los corticoides cuando el cuadro es muy, muy llamativo, cuando dices, este paciente se nos va a complicar, o en 24 horas mira cómo se ha brotado bastantísimo, entonces ahí adicionamos a más de los corticoides la ciclosporina. Y si no, siempre preferimos el uso, lo que hacemos es metilprednisolona 1 gramo por 3 días, si es que el cuadro no está tan exagerado, o 5 días. Cuando tú dices, bueno, ¿por cuándo le pongo 3 o 5 días? Cuando tú ves la pielcita de la nena que les mostré, cuando ya se apagan las lesiones y ya no están rojas, eritematosas. Entonces, voy al 3er día de bolo de la metilprednisolona, reviso al paciente y digo, no, tiene todavía áreas de eritema, está muy, muy avanzado, está progresando, entonces me alargo a 5 días. Y si no, pues únicamente le doy 3 días de metilprednisolona y si es que vemos o consideramos, utilizaremos la ciclosporina. Pero en su caso, ustedes tendrán que utilizar o grabarse la metilprednisolona porque la ciclosporina difícilmente hay en todos los hospitales. Entonces, como para prepararte a una emergencia de un hospital, de una clínica, de tu subcentro, pues la metilprednisolona. El riesgo realmente de que el paciente fallezca en todo este tiempo que hemos usado prednisona, yo no lo veo tan alto. Depende del momento en el que utilices. Si tú le metes una bomba de antiinflamatorio al inicio, que el paciente esté brotado, le va a ir bien. Pero si le empiezas a meter la bomba al día 7, cuando ya tiene ahí la bacteria, cuando ya le pusieron la sonda, cuando el paciente tiene comorbilidades, pues ahí me lo pienso, porque imagínate darle corticoide así. Puede progresar la infección, puedes hacer que el paciente, digamos que sea un diabético descompensado y le vas a meter bolo de corticoide, la glucosa se va a disparar, o sea, depende, pero de manera general les estoy manifestando. De ahí la ciclosporina se da 3 a 5 por kilogramo de peso. Generalmente en un adulto nosotros damos 300 miligramos, 3 tabletitas, y la prednisona, el corticoide, como les digo, les damos en bolos. Ahora, una vez que llegamos al 3er día de bolo o al 5.º día, luego lo que hacemos es bajar la dosis de la prednisona a dosis, la dosis inmunosupresora es 1 por kilo de peso, la dosis antiinflamatoria es 0,5. Al terminar los bolos, vamos con dosis antiinflamatorias que serían 0,5, más o menos 40 miligramos de prednisona. Y de ahí vamos haciendo el tapering según lo que ustedes han ido revisando, ¿no? Si es que es de 40 miligramos, lo que yo suelo hacer es ir bajando cada 5.º día. Cada 5.º día 5 miligramos hasta llegar a los 25 miligramos, en donde empiezo a hacer una alternancia de 25-20, 25-15,
Ya vamos a hacer luego un ejercicio para que todos aprendamos a hacer esto y tengamos esquematizado y anotado para que puedan luego ustedes atender a sus pacientes. No sé si está claro, Cami. Sí, es que esa era mi duda, pero ya me dijo claro que más que todo es por la conveniencia, o sea, porque si hubiese en el hospital se ocupara... Claro, ahí utilizo, pero si no, no. En el hospital, por ejemplo, en pediatría, todo manejan con inmunoglobulinas. Ellos no se meten ni con ciclosporinas, ni con prednisona, ni con metilprednisolona. Ellos utilizan directo la inmunoglobulina, que para mí es como muy lenta. O sea, si es que el paciente te aguantó porque son niños, pero si tienen esos cuadros severos, se mueren. He visto pacientes que fallecen cuando les manejan así. Pero no te puedes meter porque cada especialidad es diferente. Claro, Doc, justo eso le iba a decir, porque cuando habíamos leído se había, en la evidencia algo decía de la inmunoglobulina intravenosa y en tanto Steven Johnson como en NET no se recomendaba el uso de esto. Sí, de hecho sí, pero los pediatras utilizan, ellos solo manejan con eso. Y como son como especialidades conjuntas, entonces siempre terminan ellos tomando la decisión. Tú solo pones tu apreciación, tu opinión y que el manejo podría ser mejor así, pero el servicio es el que decide y sus protocolos. Entonces ahí te tocaría a ti hacer tu propio protocolo de tu unidad o de tu servicio. Pero ya les damos las pautas en todo caso. Ya, gracias, Doc. Veamos, Henry. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, yo tenía otra pregunta. Lo que pasa es que también nosotros buscamos evidencia y decía que la ciclosporina o los corticoides son efectivos, pero dentro de las 24 o 48 horas de que aparecen los síntomas, se asociaba con que disminuía la progresión de la enfermedad. Pero en este caso, nuestro paciente llevaba 10 días de evolución, entonces estaba en esa, o sea, en esa disyuntiva de darle o no darle. Sí, o sea, por eso les decía la elección dentro de las primeras horas, porque ahí va a ir mejor incluso la evolución del paciente. Y si es que es después, ya tienes que ir valorando todo lo que les dije. O sea, no es que no debas dar, tienes que dar, pero piénsate 2 veces. Quizás ahí asociar con antibiótico terapia, ¿no es cierto? En el primer abuelito, porque ya se veía que tenía esa secreción verdosa. O sea, cubrirte un poco más y estudiarle un poco más al paciente y no ir como a la loca, decir póngale mi corticoide, sino hagámosle una glucosa, esperemos rápido un preliminar de un cultivo que te den en unas 48 horas. Mientras tanto, utilicemos una dosis antiinflamatoria, no le suprimamos todavía, porque tú ya sabes que el proceso como que ya pasó. Eso les digo, es como más o menos como la gripe, ya te dio y tienes que esperar que termine el proceso. Entonces, lo que hay que actuar en ellos es inmediato, 24, 48 horas, en donde si tú le detienes, la afección cutánea frena. Pero cuando ya se fue, lo único que te tocaría esperar es evitar el daño hepático, porque con el progreso de los días lo que hace es una hepatitis, entonces los pacientes se mueren con hepatitis fulminantes por la elevación de transaminasas. Entonces ahí te toca rezar que esas transaminasas no se te eleven y tienes que tratar por eso, a desinflamar por eso, por los reactantes agudos, lo que ocasionan es un daño hepático. Entonces sí hay que tratar, pero ya te la piensas, la dosis, ya te piensas el medicamento que vas a usar y ahí sí podría ser uso, como les digo, de antibióticos nada más. Sí, entonces verán, lo que vamos a hacer ahorita antes de, no sé si tienen por ahí cómo apuntar, vayan apuntando lo que yo les voy a decir para que luego nosotros hacemos un ejercicio con algún paciente por días, para que anoten por días y la siguiente clase revisamos. Entonces, hagamos de cuenta que tuvimos el paciente, el primero, el abuelito, ¿no es cierto? Le dimos un gramo de metilprednisolona. Ponen ahí metilprednisolona en 1 gramo diluido en solución salina 300 o 500 cc, unos diluyen en 500, otros diluyen en 300, pasar diluido lento, ¿no es cierto? 1 de 5, hagamos que vamos a dar 5 días. Ya se terminó los 5 días, ya pusiste el 1 gramo, luego de eso tu indicación va a ser prednisona 40 miligramos, es decir, una dosis antiinflamatoria, no sé si me hago entender. La dosis supresiva es de 1 por kilo
y la dosis antiinflamatoria es de 0,5, que más o menos en un paciente de 70 kilos por ahí te da 40. Entonces, para que no se hagan lío, grábese en 40. Eso hacemos por 5 días. Luego de los 5 días, 35 miligramos por 5 días. 30 miligramos por 5 días y 25 miligramos por 5 días. ¿Hasta ahí está claro? Sí, doc. Luego de esos 5 miligramos hacemos un día 25, otro día 20. Un día 25, otro día 15. Un día 25, otro día 10. Un día 25, otro día 5 miligramos. Si ustedes se dan cuenta, dimos a días alternos, el 25 miligramos lo mantuvimos y fuimos bajando 5, 5, 5 hasta llegar a 5 miligramos. ¿Hasta ahí está claro? Sí, doc. Ya. Sí, doc. Una vez que llegamos a los 5 miligramos, mantienen los 5 miligramos, pero ya la alternancia ya no va a ser de 20, sino 15 miligramos un día, 5 el otro. Luego 10 miligramos un día, 5 el otro. Y 5 miligramos, 5 miligramos. Y ahí suspendemos. Cada 5 días, cada 5 días, ¿no? ¿Sí me entienden hasta ahí? Es un poco complejo, por eso les digo anoten, para que cuando les toque, ahí ven en sus notas de sus celos y saber cómo era esta cosa del tapering, me voy a acordar. Es la manera más sencilla que he encontrado de hacer tapering, porque hay una cantidad increíble que no, que quítale cada 2, que quítale cada 3, que otros cada 7, que otros cada 10. Entonces, con que sepamos uno que alguien haya manejado y le haya ido bien, pues pueden, de ahí ustedes con la experiencia dirán, no, yo ya le hago cada 10 días o cada 3, según lo que ustedes vayan, las habilidades que vayan teniendo. Pero así es como vamos a hacer. La dosis fisiológica de la prednisona lleva desde 5 a 7.5 miligramos. Es decir, que ahí estamos en una dosis, entre comillas, normal, y ya cuando le llevemos a esa dosis la supresión hipotálamo hipoficiario es menor. Porque ustedes se van a encontrar con pacientes que les han dado 60 miligramos por un mes, por 2 meses. Yo tuve una paciente que le dieron una dosis así, como por 5 años. Me tomó 2 años hacer el tapering del corticoide, pero lo logramos. Con bastante paciencia, pero lo logramos. Bueno, entonces creo que esto está claro, ¿cierto? Ya apuntaron ahí, ya pueden hacer el tapering. Entonces, la tarea para la siguiente semana, vamos a elegir al azar a 1 o 2 personas que nos digan, van a ser ustedes por días. ¿Sí? Vamos a empezar como que del 10 de febrero. Entonces, me van a decir, del 10 al 15 le voy a dar tanto. Del 15 al 20 le voy a dar tanto. Así, para ver si es que me comprendieron. Y ahora sí podemos, creo que, avanzar con psoriasis. Tenemos 20 minutitos para los expositores, por favor, no se alarguen mucho, sean concisos y luego yo ya les hablamos un poquito más de eso. La próxima clase ya tenemos nuestra segunda evaluación de eritematodes incluida psoriasis, para continuar ya nuestra siguiente unidad, que son infecciosas. Entonces, puede compartir el grupo. ¿Qué grupo dije? Grupo 2. De Ortiz. Ellos van a ser los encargados el día de hoy de hablar de psoriasis. Ya le comparto un ratito. Uh-huh. Ya, pueden observar ahí ya. Sí, sí se ve. Buenas tardes, Lu. Buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a hablar acerca de la psoriasis. Entonces, la psoriasis, como definición, tenemos que es una enfermedad de curso crónico de causa desconocida y está constituida por placas eritoescamosas.
Como podemos observar en el gráfico, tenemos una imagen de piel sana y la piel enferma, donde nos indica las escamas, las placas y la piel inflamada. Dentro de su epidemiología, esta va a afectar en el mundo a un 2%. En América del Sur es aproximadamente un 1%, y aquí en nuestro país no existen datos estadísticos, pero existe un estudio donde reportan 284 casos, que es en el Hospital Carlos Andrade Marín. Además, aquí cabe recalcar que en estos factores de riesgo que podemos observar, como ya dijimos, no existe es de causa desconocida, pero pueden existir algunos factores, como podemos aquí quemaduras del sol, el estrés, infecciones, traumas leves o fármacos sistémicos, que estos van a ayudar o contribuyen con el desarrollo de esta enfermedad. Ya, ahora vamos a hablar un poco de la fisiopatología. La psoriasis es una enfermedad autoinmune específica de órgano que ocurre en individuos predispuestos genéticamente. Entonces, dentro de las causas pueden ser una reacción de inmunización e interacciones de la inmunidad innata y adaptativa, que llevan a la producción de diversas citoquinas proinflamatorias, quimiosinas y factores de crecimiento que generan una respuesta hiperproliferativa de los queratinocitos. Entonces, con base a esto, se ha descrito un modelo de reacción de inmunización en el que se describen tres fases. La primera es la fase de sensibilización. Aquí las células de Langerhans y las células dendríticas dérmicas captan, procesan y presentan los antígenos para activar los linfocitos T, generando células de memoria central y de memoria efectora. En la fase silenciosa, esta es de duración variable. En esta fase no hay lesiones clínicas aparentes ni un fenómeno inmunológico característico. Y la última fase es la fase efectora. Aquí se presenta infiltración de la dermis por diferentes tipos de células que luego se activan, es decir, los monocitos, macrófagos, neutrófilos, células T y células dendríticas, y se generan mecanismos efectores de la inmunidad innata y de la adaptativa. En esta fase sí se presenta inflamación, angiogénesis y una respuesta reparativa de los queratinocitos con hiperproliferación. Pásale, por favor. Ya, en cuanto a la clínica, la psoriasis es una enfermedad que afecta a ambos sexos. Y aquí podemos encontrar lesiones, aquí las lesiones son pápulas y placas eritematodo-descamativas muy bien definidas. Entonces, podemos ver que la psoriasis se divide en varios tipos, los cuales tienen características diferentes. Entonces, la primera es la psoriasis en placas. Aquí se presentan placas eritematosas muy bien definidas de diferentes tamaños, con una escama gris plateada que se puede eliminar con facilidad. Aquí las lesiones se distribuyen simétricamente, afectando las superficies de extensión de codos, rodillas y tronco. Y también aquí hay lesiones que pueden afectar exclusivamente al cuero cabelludo. La segunda es la psoriasis gutata o psoriasis en gotas. Esta forma es muy frecuente en niños y adultos jóvenes. Tiene un inicio brusco, en general tras una infección estreptocócica de vías respiratorias altas. Aquí se presenta una erupción de pequeñas pápulas eritematodescamativas de 2 a 10 milímetros. Tiene una distribución generalizada, afectando tronco y raíz de extremidades, pero también puede afectar la cara y el cuero cabelludo. Otro tipo es la psoriasis invertida o psoriasis flexural. Esta forma predomina o es exclusiva de áreas flexurales, siendo las lesiones menos queratóxicas. Esta lesión es poco frecuente en niños, excepto en una forma particular conocida como psoriasis del área del pañal. Pásale, por favor. Ya, también tenemos la psoriasis del cuero cabelludo. Esta puede ser muy pruriginosa. Aquí se presentan placas descamativas con eritema perilesional y a veces se presentan como placas de escamas amiantáceas. La psoriasis ungueal, aquí se pueden observar alteraciones ungueales. Aquí hay el pitting ungueal o llamado punteado ungueal con depresiones mínimas afectando una o varias uñas, y esta es la lesión más frecuente de la psoriasis ungueal. Aquí otros cambios descritos pueden incluir estriación longitudinal, hiperkeratosis subungueal, onicólisis y leuconiquia.
También tenemos la artritis psoriásica. Regrésale, por favor. Esta es una artritis inflamatoria que ocurre entre el 5 al 7% de los pacientes con psoriasis. Esta es muy poco frecuente en la edad pediátrica y hasta en un 50% la artritis puede preceder a las lesiones cutáneas. Ya, perdón. Bueno, el diagnóstico diferencial de la psoriasis se va a hacer con la dermatitis seborreica. La dermatitis seborreica se va a caracterizar por pápulas y placas eritematosas de borde irregular. También van a presentar una descamación seborreica y se van a ubicar principalmente en lo que es a nivel de cuero cabelludo y cejas. Otro diagnóstico diferencial es el eczema numular, que está caracterizado por parches de vesículas y también por pápulas confluentes que se caracterizan por supurar suero y formar costras. Posteriormente, estas lesiones se vuelven secas, escamosas y liquenificadas. Otro diagnóstico diferencial, pásale nomás, es el líquen simple plano, que como nos mencionó la doctora, se caracteriza por las 4P, una placa poligonal púrpura pruriginosa, y el líquen simple clónico, que va a estar conformado por una placa eritematosa, una placa eritematosa formada por varias pápulas, con un borde regular, también una descamación difusa, y también va a presentarse lo que es la hiperpigmentación y la liquenifacción. Pásale. La pitiriasis rosada va a caracterizarse por una placa ovalada asintomática eritematosa y con una posterior aparición de placas similares pero más pequeñas, mientras que la pitiriasis rubra pilaris va a estar caracterizada por pápulas foliculares hiperqueratósicas menores a 1 centímetro, a 1 milímetro. También se pueden observar lo que son placas eritroescamatosas, no regresale, de color rojo amarillo o color rojo naranja, que van a tener placas focales de piel sana en su interior. Ahí sí pasa. Ya. Y finalmente, el diagnóstico diferencial con el linfoma T, con el linfoma cutáneo de células T, se va a caracterizar porque este presenta parches, placas, y también puede llegar a presentar lo que son nódulos tumorales, y generalmente estos nódulos se van a ulcerar e infectar. Las lesiones en este linfoma se van a presentar en 3 estadios, que es el estadio de eritemas premicóticos, un estadio de placas infiltradas y un estadio tumoral. Y la dermatofitosis o tiñas corporis, las tiñas va a estar caracterizada por placas eritematosas pruriginosas con un borde neto y una descamación marcada a nivel de lo que es el borde. También pueden presentarse ciertas microvesículas a nivel de los bordes. Pásale. Ya, y el diagnóstico se basa principalmente en la historia clínica y en la característica de las lesiones. Como mencionó la compañera, por placas eritematosas. Se puede ayudar de una biopsia histopatológica para confirmar el diagnóstico en caso de ser necesario, donde podemos observar cambios a nivel de la epidermis y de la dermis. A nivel de la epidermis, principalmente una hiperkeratosis con zonas de parakeratosis, y en la dermis, vasodilatación con un infiltrado de polimorfos nucleares alrededor de los mismos. En cuanto al tratamiento, las opciones terapéuticas van a ser variadas. Vamos a tener desde tratamientos tópicos, sistémicos y el uso de otro tipo de fármacos que, de acuerdo a su mecanismo de acción, no están considerados dentro de los grupos antes mencionados. Hay que recordar que el tratamiento de la psoriasis va a estar enfocado en base al porcentaje de la superficie corporal afectada. Con esta premisa, entonces tenemos, pasarle. Entonces, con esta premisa tenemos que las psoriasis leves o moderadas corresponden a 25% de superficie corporal, por lo cual aquí se recomienda un tratamiento tópico. Tenemos que se puede utilizar emolientes, los cuales incluyen cremas suavizantes, pomadas o vaselinas. Todos estos productos disminuyen la descamación y son más eficaces cuando son aplicados 2 veces al día, y sobre todo si se aplica inmediatamente después del baño. A medida que va a disminuir la descamación, las lesiones pueden volverse más rojas o transparentes. Los emolientes son seguros y casi siempre pueden utilizarse en la psoriasis en placas leve moderada.
En cuanto a los corticoides, suelen ser de aplicación tópica. Estos corticoides tópicos se utilizan 2 veces al día y son más efectivos cuando se aplican en la noche. Aquí puede utilizarse un tipo de vendaje oclusivo, eh, los cuales ayudan a una mejor absorción en la noche, y aplicarse el corticoide sin vendaje durante el día. Entonces, a medida que van mejorando, se aplica con menos frecuencia o se cambia el corticoide seleccionado por uno de menor potencia. De esta forma, disminuyendo gradualmente el uso de corticoides hasta su suspensión. El tratamiento con medicamentos reductores, este incluye la antralina, la cual es un agente tópico antiproliferativo y antiinflamatorio. El problema con este es que este puede causar irritación y debe usarse con cuidado, sobre todo en las áreas intertriginosas. También un efecto secundario de este es que puede causar una tinción de la piel, lo cual se puede evitar si se aplica el medicamento, se deja actuar durante 20 a 30 minutos y se lava después de su uso. En cuanto a los medicamentos queratolíticos, tenemos el ácido salicílico, el cual es un queratolítico que ablanda las escamas, facilita su remoción y aumenta la absorción de otros agentes tópicos. Y los análogos de vitamina D, aquí tenemos el calcitriol. Estos van a inducir la proliferación y diferenciación normales de los queratinocitos. Estos análogos de vitamina D pueden usarse solos o pueden combinarse con corticoides tópicos. Si se combina el tratamiento con corticoides tópicos, se recomienda que los análogos de vitamina D se apliquen durante los días hábiles, o sea, de lunes a viernes el tratamiento con vitamina D, y los fines de semana utilizar el tratamiento con corticoides. Pasarle. En cuanto a los casos de psoriasis leves moderadas que representen más del 25% de la superficie corporal, vamos a tener primero la terapia con fototerapia con luz ultravioleta. Esta se usa típicamente en los pacientes con psoriasis extendidas. Aquí lo que actúa es la luz ultravioleta, que disminuye la síntesis del ADN y puede inducir una leve inmunosupresión sistémica. Este tratamiento se utiliza en combinación con fármacos fotosensibilizadores que se administran por vía oral previo a la exposición de la luz ultravioleta. Esto va a tener un efecto antiproliferativo y ayuda a normalizar la diferenciación de los queratinocitos. Se recomiendan dosis de luz bajas y se aumenta según la tolerancia del paciente. El problema con este tratamiento es que pueden ocurrir quemaduras graves si la dosis del fármaco fotosensibilizador o de la radiación utilizada son muy altas. En cuanto al tratamiento con retinoides sistémicos, aquí tenemos la citretina. Pueden ser efectivos para los casos graves y resistentes al tratamiento de psoriasis vulgar o psoriasis pustulosa. Aquí vamos a tener que estos fármacos tienen un potencial teratógeno y debido a la presencia duradera de este fármaco en el cuerpo, no se recomienda que se utilice en mujeres embarazadas. El tratamiento con ciclosporina puede utilizarse para la psoriasis para la psoriasis grave, pero su uso debe estar limitado a protocolos de algunos meses y raras veces se puede extender el tratamiento con este hasta por un año. Y se recomienda alternar este fármaco con otros tratamientos, sobre todo por los efectos que este puede ocasionar a los riñones y riesgos potenciales a largo plazo sobre el sistema inmunitario. En cuanto al tratamiento con metotrexato, este se administra por vía oral, es un tratamiento eficaz para la psoriasis grave incapacitante, sobre todo para la artritis psoriásica grave. El metotrexato interfiere en la proliferación rápida de las células epidérmicas. Si utilizamos este fármaco, debemos monitorizar las funciones hepática, renal y los parámetros hemáticos. Cámbiale.
Igual para tratamientos con más de 25% de superficie corporal tenemos el apremilast, la cual es un inhibidor de la fosfodiesterasa 4. Aquí va a actuar este fármaco dentro de la célula, modulando una red de mediadores proinflamatorios y antiinflamatorios, lo cual va a causar una disminución de la respuesta inflamatoria mediante la modulación de la expresión de factores proinflamatorios como el TNF y las interleucinas 23 y 17. Este se va a administrar por vía oral con una dosis de 30 miligramos 2 veces al día, cada 12 horas. Y el dimetilfumarato, el cual va a actuar por la activación de una vía de transcripción del factor nuclear 2, la cual va a regular al alza genes antioxidantes. El tratamiento con este fármaco durante la primera semana se va a utilizar dosis de 30 miligramos en la noche, una vez al día. Durante la segunda semana vamos a incrementar a 30 miligramos 2 veces al día, en la mañana y en la noche. Y durante la tercera semana vamos a incrementar durante 3 veces al día, sería en la mañana, al mediodía y en la noche. Y a partir de la cuarta semana vamos a aumentar la dosis a 130 miligramos por la noche durante las 5 semanas y vamos a reducir de la misma forma paulatinamente. En cuanto a las terapias biológicas, los agentes biológicos son proteínas que pueden ser extraídas del tejido animal o producidas con tecnología de ADN recombinante. La actividad terapéutica de estos fármacos se basa en que se unen antígenos específicos o a citocinas, haciéndolas disfuncionales, y de esta manera previenen o reducen las manifestaciones de la psoriasis. Cada uno va a actuar inhibiendo diversos factores proinflamatorios. La mayoría de ellos va a actuar como un anti-TNF o bloqueando las interleucinas, sobre todo la interleucina 17. Pásale. Y finalmente vamos a considerar el aspecto de vida, el estilo de vida y el aspecto emocional, dado que el ser humano es un ser biopsicosocial y debe tratarse como tal. No tanto porque la alimentación o el estilo de vida vaya a representar una cura para este trastorno, pero sí tiene un trastorno psicológico que puede afectar al paciente y llevarlo a la depresión, debido a que esta es una enfermedad que estéticamente se ve mal y algunas personas tienden a aislarse por el rechazo que sufren de la sociedad. Por ello es importante una asesoría en el ámbito emocional, evitando darle al paciente noticias que puedan ser desfavorables a su condición, mencionándole que es muy difícil curar o que va a pasar mucho tiempo, que tiene que acostumbrarse a vivir así, sino más bien darle ánimos y tratarle de una manera orientada hacia su psicología para que pueda afrontar este problema de la mejor forma. Y ya eso sería todo. Gracias. Casi nos haces dormir con tu voz de sueño, que estabas recién despierto. No, así es mi voz. Sí, estuvo. Es que tienes como una voz con el mismo tono, entonces así. Una voz que no cambia de matices. Bueno, déjenme ver dónde está la parte de la psoriasis. Les ha faltado un poquito la revisión, no me hablaron del PASI, pero ahora déjenme esta cosa. Ya. Sí se ve, ¿cierto? Sí, Doc. Ya. Sí, Doc. Lo primero que ustedes van a hacer cuando tengan un paciente con psoriasis se llama raspado metódico de Brock. Consiste en raspar primero, como el primero es el signo de la vela. No sé si alguien ha agarrado y ha raspado una vela. Así sale la piel, es el signo de la vela. Luego que empiezas a raspar, puedes hacerlo con la misma uña o con pajalenguas, con lo que encuentres a la mano. La membrana de Duncan y el signo de Auspitz, que este no está muy claro, ya les voy a mostrar, es un montón de puntitos rojos al final de lo que tú, más o menos así como este de acá,
al final del raspado que haces. La mayoría de personas ponen solo signo de Auspitz positivo para no poner raspado metódico de Brock. Solo le ponen como a este. Entonces, tú ves una lesión descamativa, no estás muy seguro de qué es, agarras y raspas y ves el signo de Auspitz o de sangrado al final y le pones Auspitz positivo. Este es el de aquí, miren. Entonces, el primero es el signo de la vela, la membrana de Duncan, y luego, ahora no vayan a ser tan duro porque agarren y raspesen ustedes, hasta si lo hacen muy duro también les va a sangrar. Esto se debe a que, acuérdense en que en la dermis tú tenías la vascularización y en la psoriasis estos vasos tienden a subir hacia la epidermis, lo mismo que pasa en las verrugas cuando veamos verrugas o las famosas mitzas, como la gente lo dice, pasa lo mismo. Entonces tú ves este montón de puntitos que son los vasos, la neovascularización que se manifiesta a nivel de la epidermis. Entonces este es un signo que me hace pensar clínicamente en que el paciente tiene una psoriasis. Generalmente, además de este signo, perdón, del signo de Auspitz o raspado metódico de Grove, tienes el signo de Koebner, que es este de aquí, es decir, que las lesiones van a sentar o van a remedar la patología de base en donde haya injurias. Aquí, por ejemplo, tienes una cirugía y las placas aparecieron de la forma en que el paciente se hizo la cicatriz. Este de acá es una paciente que fue a la playa, la zona de aquí que está sin lesiones es la del traje de baño, y la zona de acá es la que se expuso al sol. Entonces la psoriasis apareció en la zona de exposición solar o donde el paciente sufrió la quemadura. Este fenómeno de Koebner también lo tienen las verrugas. Ya cuando veamos verrugas les voy a volver a hacer acuerdo de este signo, pero es un signo característico de la psoriasis. Si yo me lastimo la piel en un lado, en donde me lastimé, me aparece la placa de psoriasis. Cuando yo les diga psoriasis, lo primero que debe venir a su mente es codos, rodillas y piel cabelluda. Entonces, el paciente te dice, mire, doctora, me han salido estas placas en los codos. A ver, déjeme ver las rodillas, déjeme ver la piel cabelluda. Vamos a raspar un poquito aquí, raspado metódico de Brock positivo, o si quieren resumirlo, Auspitz positivo. Son estas placas delimitadas, descamativas, eritematosas. Cuando ustedes valoren un paciente con psoriasis, tienen que ver descamación, eritema e infiltración. ¿Qué tan gruesa está la piel? ¿Qué tan afectada? Entonces, para su próxima clase, vamos a bajarnos la aplicación del PASI, P-A-S-I, para poder hacer un ejercicio de un paciente que tenga psoriasis y calcularle el PASI. Miren esta de acá, esta es una placa más gruesa, ¿no es cierto? Estas, en cambio, son placas más delgadas, entonces a este yo le pondré en grosor 4, a este le pondré en grosor 2, en cambio a este le pongo más eritema porque está más rojita, a este le pongo menos eritema. Entonces valoro en el PASI, eritema, infiltración, descamación. Este es un tipo de psoriasis que se llama rupeacia, ¿no? Miren, es como una cubierta de árbol, una placa muy gruesa. Aquí es donde ustedes deben poner el calcipotriol, que hablaba su compañero, puede ser Daibovet, tiene calcipotriol más betametasona compresivo, para que el medicamento logre penetrar y logre ir quitando estas costras tan gruesas, tan infiltradas. Entonces, si yo le pellizco la piel de este paciente, yo le pongo infiltración 4, está muy, muy grueso, y quizás si le pellizco esta zona de aquí que estoy mostrando la flecha, le pondré un 1 de infiltración. La infiltración hay más que sentirla, o sea, es difícil, tendríamos que estar con el paciente ahí para indicarles y decirles, miren, esto es infiltración. Pero más o menos, para que me entiendan, es como la piel, qué tan gruesa está la piel. Aquí tenemos otra fotografía, entonces son unas placas gruesas, grisáceas, ¿no es cierto?, amarillentas. La gutata se llama así porque tiene forma de gota. Son como gotitas, gotitas y escama. Esto pasa mucho en niños y en adultos por sobreinfección bacteriana por estreptococo. Entonces a este paciente sí le viene bien ponerse una penicilina porque se elimina el estreptococo y la psoriasis pues también mejora. Otros dicen que no, que si le pongas el medicamento no mejora,
pero en muchos casos así sucede. Entonces es una variante frecuente en niños, pero también pasa en adultos. Son como gotitas por todo el cuerpo. Aquí tienes otra. Esta de aquí están como recién brotando, están bastante eritematosas. Estas de acá están pasando, ya están medias violáceas, ya no están tan eritematosas. Y también tienen algo aquí más de escamación, aquí menos de escamación. ¿Qué va a pasar con los pacientes de psoriasis y cuál es la importancia de esta clase? Si el paciente va con psoriasis, los médicos generalmente suelen aplicar los famosos corticoides intravenosos. Entonces vienen y le ponen la dexametasona, la metilprednisolona que acabamos de ver, le ponen el diprospan, lo que sea en corticoides. Entonces ese doctor, si ha sabido, me puso una sola inyección y me limpió. Evidentemente la escama desaparece, el paciente queda perfecto en 7 días y a los 14 días viene con esto que se llama eritrodermia psoriásica. Los dermatólogos podremos usar corticoide en todo, como ustedes quieran, como les hayan contado, menos en psoriasis. No usar corticoides intravenosos, vía oral y tópicos en exceso, porque puede pasar. Esto es un rebrote, una recaída de la enfermedad y esto es otra emergencia dermatológica, porque el paciente tiene desequilibrio hidroelectrolítico, igual que el que vimos anteriormente, hace hipotermias, hace hipoalbuminemias. Entonces tú le llegas a la emergencia, le ves así, te asustas, le pones un lactato, resulta que por la hipoalbuminemia el paciente se encharcó, entonces le metiste agua en los pulmones y viene la neumonía y todo por no saber el manejo de estos pacientes. Entonces tú dices, no, está eritrodérmico, si está eritrodérmico voy a pedir una albúmina, veamos primero albúmina para de ahí ver la hidratación. Entonces es una complicación. Las eritrodermias no solo lo dan la psoriasis, también las reacciones medicamentosas que acabamos de ver, las toxicodermias pueden llevarte a una eritrodermia. Los linfomas, las leucemias pueden llevarte a una eritrodermia. El atópico, acuérdense en la dermatitis atópica que vimos, también puede llevarte a una eritrodermia. Entonces, cuando yo veo a un paciente eritrodérmico, tengo que buscar la causa. Pero si el paciente me dice, yo tengo psoriasis desde hace 15 años, ¿cuál será mi primera causa? Eritrodermia psoriásica. Y más si le preguntas, sí, es que sabe, me fui donde un doctor que me dijeron que era buenísimo y me puso unos sueros ahí, no sé qué me pondría, pero me limpió todito, me curé de una, porque eso pasa. Entonces, no, por favor, no vayan a utilizar corticoide intravenoso en la psoriasis. Este es un acercamiento, fíjese en la descamación de la paciente, es bastante extensa. Acá pues días posteriores, como no podemos, imagínense que yo le digo al compañero que estaba exponiendo tratamiento, a ver, ponle corticoide aquí, imagínense los tubos de corticoide que vas a utilizar para aplicar en toda esa extensión de superficie corporal. Lo que utilizamos nosotros es aceite de vaselina y en las zonas más infiltradas algo de calcipotriol o preparadas queratolíticas que ya les voy a enseñar con urea y ácido salicílico. Eso es más económico, vas a evitar, por ejemplo, no sé si se fijan aquí las estriaciones que tiene la paciente, el uso crónico de corticoides, ya revisaron ustedes. Entonces ponle a esta paciente más de 3 semanas corticoide en todo el cuerpo, estrías, disminución de la piel, vello, acné. Imagínense los efectos adversos. ¿Sí? Lo mismo caso. Paciente le pusieron corticoide, le suspendieron, o paciente estuvo tomando medicación, el metotrexato, la ciclosporina, y el médico no le avisó que es muy riesgoso que suspendan la medicación. El paciente suspendió hace 3 días, al 4.º día está con una psoriasis pustulosa. Esas psoriasis se convierten en pústulas, miren la cantidad de pústulas que tiene esta paciente, son pacientes del hospital, totalmente brotada la paciente, ¿no? Aquí tienen un acercamiento, si ustedes toman una muestra, un frotis de la pústula es estéril, es decir, no está contaminada, no es bacteriano, no hay que dar antibiótico. Si ustedes ven aquí esta costra amarillenta, se ha formado de la ruptura de las pústulas. Entonces, esta es una complicación también de la psoriasis. Se elevan los rectantes de la fase aguda, el PCR,
LDH, se elevan, se triplican y eso les da al paciente un compromiso sistémico importante, con fiebre, artralgias, neuropatías. Entonces, mucho cuidado con estos pacientes y con el uso de corticoides intravenosos. Psoriasis invertida, ya lo manifestaron, tenemos un compañero suyo interno que tiene una psoriasis invertida. Entonces, son pacientes que viven con las famosas escaldaduras, ¿no? Que yo no tengo un escaldado ahí, que me pongo una crema, porque me pongo otra crema, que no me mejoro. Entonces, escaldados que no mejoran, pensar en psoriasis invertida. En las áreas invertidas, la psoriasis no tiene esa costra característica, es más bien la lesión húmeda. Por eso, fíjense aquí, incluso aparecen unas pequeñas pústulas y aquí está siendo pustulosa, vean el borde y vean que este paciente, el uso crónico de corticoide le ha dejado despigmentado también, ya la piel ya estaba completamente blanca aquí de la cantidad de medicación que se coloca. Entonces, mucho cuidado, estas son las variantes de psoriasis que son difíciles de manejar. Entonces, lo que tú vas a hacer en tu medicatura rural es, bueno, no cura, ya le he tratado como hongo, como bacteria, como escaldadura, intertrigo se llama la palabra, les digo escaldadura para que me entiendan porque aún no vemos intertrigo. Entonces, ¿qué me toca hacer? Biopsia, pensar que puede ser una psoriasis, lo mismo en los bebés. Entonces, cuando hagan pediatría, ustedes estén en su rotación y su doctora pediatra, ustedes vean a un niño que regresa y regresa y regresa con la dermatitis del área del pañal. Acuérdate de dermato y dile, doctora, puede ser, hagamos una biopsia, puede ser una psoriasis invertida. Y eso es importante. Lo importante es que se lleven el mensaje de que en lesiones que no mejoran, pensar en psoriasis invertida. Fíjense aquí, esta es una lesión un poco más seca, ¿no es cierto? No está tan húmeda como esta de acá, pero igual es una psoriasis invertida. Palmo plantar, también es una variante muy difícil de tratar, un diagnóstico diferencial de sus dermatitis de contacto que ya vimos anteriormente, pero fíjense en que suele comprometer también los pies, ¿sí? Entonces, ya no mejora, es difícil para el dermatólogo hacer este tipo de diagnóstico y para ustedes mucho más que no son especialistas, pero lo importante es llevarse el mensaje. No mejora, hago biopsia, puede ser psoriasis palmoplantar. Fíjense aquí, ¿quién pensaría en eso? Ustedes normalmente en sus consultas dirían, eso es un hongo, señor, no se preocupe, le vamos a mandar el clotrimazol, todo estará bien. Claro, el clotrimazol como es crema le va a humedecer, va a hidratar, va a mejorar el aspecto de la piel, pero las lesiones seguirán ahí. Entonces, si ya le trataste de todo, a pesar de que no tiene características de hongo, porque ya vamos a ver micosis, pues pensar en que puede ser una psoriasis pustulosa. Miren una palmoplantar, la característica de esta psoriasis es que suele afectar solo el arco. No sé si ven aquí. El arco afectado, psoriasis palmoplantar. Esos son los pittings que nos decía su compañera y que no nos mostró, porque solo nos mostró una uña y gruesa. Son estos pequeños piqueteados. Entonces, psoriasis, cuando les diga psoriasis, codos, rodillas, piel cabelluda y uñas, 4 cosas. En las uñas van a ver estos piqueteados, aquí está más claro. Se llaman pittings unguiales porque el proceso inflamatorio afecta también a esta área de la matriz y de la placa unguial. También se ve una mancha en aceite, como que hubieras regado el aceite, esta mancha amarillenta, y áreas de onicolisis, obviamente, que pueden confundirse con tiñas. Fíjese, esta es una onicolisis por traumatismo y esta es una onicolisis por psoriasis. Tienen en su aula virtual una hoja en donde están términos dermatológicos de alteraciones unguiales. Dentro de ellas la onicolisis. Les recomiendo que revisen para que no tengan problemas luego al describir las lesiones. Miren, la psoriasis unguial suele afectar generalmente a casi todas las uñas. Fíjense aquí. Y también es una de las psoriasis más difíciles de tratar, incapacitantes. Incluso se inyecta el metotrexate en esta área de la matriz. Muy, muy doloroso. Pero hay mujeres bastante vanidosas que aguantan lo que sea para no llevar unas uñas así, porque eso la gente usualmente pensaría que es hongo. Entonces, nuevamente, para pensar, si tengo un paciente en mi consulta que ya le traté como hongo, ya le hice el cultivo, le di años de medicamento y no mejora, ¿por qué no pensar en una psoriasis unguial? Este es líquen, acuérdense de las 4 P's.
también puede afectar las uñas, pero miren la diferencia, ¿no? Aquí se ve, así, esto es una psoriasis, eso es un lichen. Este solo le pongo para que si alguna vez ven unas así, no vayan a decir que es psoriasis. Esta es una complicación y una variante también de la psoriasis, que es la acrodermatitis de Hallopeur. Fíjense en esas pústulas en los pulpejos de los dedos que terminan dañando la placa ungueal, la matriz, y también pues estéticamente difícil de manejar. Entonces, si yo le hago el PASI a este paciente, este cálculo que les digo le va a salir menos de 10. Ni siquiera debería darle antibiótico, ni siquiera debería darle metotrexate por el valor, porque el tratamiento lo vamos a hacer mayor de 10 del PASI, doy orales, y menor de 10 doy tópicos. Entonces a este paciente le saldría menos de 10, sin embargo, acuérdense en que no curamos enfermedades, sino pacientes, entonces tengo que valorar a este paciente y la incapacidad que tiene, sí debe tomar medicación oral. La psoriasis se acompaña de artritis psoriásica. Si yo tengo un paciente con psoriasis, debo mandarle al médico internista, porque no solo puede ser artritis, sino también tiene riesgo cardiovascular. Es decir, el paciente que tiene psoriasis tiene más riesgo de infartarse, tiene más riesgo de ser dislipidémico, tiene más riesgo de ser diabético, hipotiroideo, es decir, síndrome metabólico. Ahora hay un montón de estudios, lo mismo que pasa en la piel, pasa en órganos internos diana y te lleva a estas comorbilidades. Entonces, la misión del dermatólogo, imagínense en algo tan chiquito como ver una plaquita pequeñita. Entonces, tú también estás en tu consulta, recuerdas las clases de dermatología, no, yo me acuerdo que psoriasis era igual a, le va a pasar de todo, le mandamos examen. Entonces, le mandas exámenes de ácido dislipidémico, estado hipotiroideo, está con niveles de tensión alta, es diabético, y le mandas un factor reumatoideo que suele ser negativo. Entonces, es una artritis no reumatoide, sino una artritis psoriásica bastante incapacitante, y en este caso incluso hay que usar medicación biológica. Y también la lengua se ve afectada en la psoriasis, pero no voy a hacer que memoricen la lengua porque es bastante inusual, solo es como para especialidad. Entonces, codos, rodillas, piel cabelluda, uñas, y si por ahí se acuerdan también la mucosa oral, la lengua también se ve afectada. Este es el paciente que vamos a revisar en la siguiente clase, vamos a hacer el PASI. Pueden ir mirando ya y revisando la aplicación. Entonces vamos a ver el compromiso de afectación, por eso nuevamente aquí nos sirve la regla de los 9. ¿Cuántas palmas está afectado en el abdomen? ¿Cuánto en los brazos? ¿Cuánto en las piernas? Fíjense cómo tiene aquí casi todas las piernas comprometidas. Entonces, si la aplicación me pide compromiso cutáneo en piernas, pondré 80%, ¿no es cierto? O el número de palmas que sean, que se considere ahí. Y si es que el marcaje de su aplicación, del PASI, les da menos de 10, solo damos tópicos. Y si da mayor de 10, damos medicación oral, salvo ciertas excepciones, como les había indicado. Entonces, acá tienen ustedes unas mezclas, unas preparaciones magistrales que les he puesto ahí para que podamos utilizar, mandar a preparar. Esto es muy económico. A base de urea. La urea, cuando tú utilizas en dosis bajas, te sirven para hidratar, y cuando utilizas en dosis altas pueden hasta destruir una uña. Es decir, yo le mando a un bebito un Keratol 5% para luego del baño, y le mando a la uña para destruir un callo, para destruir un hongo, una urea al 40%. Mientras mayor porcentaje tenga, más queratolítica es. Pues no, doctora, que yo necesito un hidratante para mis codos, mire, mis codos están muy tiesos, o mis rodillas, o mis talones, porque entré en menopausia, entonces urea al 20%. Es que no, es la piel de mi bebé, es más delgadita, más suavecita, al 3%. Yo les puse el 10 porque es como un estándar. Sí, entonces, quiero como hidratar, en general 10%, clobetasol es un corticoide tópico y vaselina es del vehículo. Esto aplicamos en las lesiones, si es que están muy gruesas les hacemos con plástico de embalaje para que penetre el medicamento, y si no, pues tópicamente. Y a eso le agregamos ácido salicílico. El ácido salicílico lo que hace es, hagan de cuenta que es como un efecto lija,
El asepsia, el famoso asepsia, tiene ácido salicílico al 1%, o sea, no hace nada. El ácido salicílico, para que sea queratolítico, tiene que ser mayor al 6% y queratoplástico es menor del 6%. Entonces, los jabones antiacné suelen tener el 2% y las cremitas ya estas formuladas deben tener más del 6%. Entonces, salicílico al 10, vaselina nuevamente, aplicas. Entonces, con el ácido salicílico lijas la piel, la urea hidratas, clobetasol desinflamas y eso puedes ponerle en la noche y en la mañana le pones el calcipotriol, el derivado de la vitamina D. Marcas no hay muchas, por eso les doy Daibovet, es una de ellas, pero es una crema bastante buena, pero también bastante costosa. Entonces, quizás el paciente no tenga para comprarlo. Lo que yo hago es utilizar esta en la mañana y las preparaciones de la noche. De esta manera le puedo ayudar. Y un shampoo, no sé si ya habíamos revisado salicílico más ketoconazol en marca Salishka o Conabon. Entonces, el ácido salicílico ayuda a quitar la escama y el ketoconazol no lo utilizamos como un antihongo, sino como un anticaída de pelo. Entonces, nos sirve también para la dermatitis seborreica o la famosa caspa que ya habíamos estudiado anteriormente, y también para estos pacientes que tienen psoriasis. Nos va bien porque va limando la descamación que está presente ahí. Coaltar es un compuesto bastante bueno. El problema es el olor, huele como azufre. Imagínate que aparte que tienes la piel, como ya le vieron al paciente, totalmente lastimada y tienes una afección psicológica bastante importante. Tengo pacientes que los esposos las han dejado, o las esposas, por la condición. Además de eso, oler azufre, o sea, no puede ser, ¿no es cierto? Entonces, pero si tú dices, miren, no tengo más que darle, esto me da el ministerio, aguántese un poquito el olor, le va a hacer bien, pues puedes utilizar este tipo de shampoo. Lo que pasa es que son medicaciones bastante económicas, pero que molestan un poco la estética del paciente. Igual, imagínense este pacientito que vimos aquí, bañado en vaselina en la noche, pegajoso, con la pijama que está ahí molestándote, o sea, es bastante incapacitante. Entonces, si ya tengo una extensión así de las lesiones, pues ya tenemos que manejarnos con metotrexate. Hay que utilizar metotrexate, que es lo que ustedes van a aprender a manejar en este tipo de pacientes. Creo que la pitiriasis rosada y eso ya vimos. Déjenme ver si tengo aquí, si puedo. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí de psoriasis? ¿Algo no queda claro? Chicos, ¿se durmieron? Doc, una pregunta. Sí. Entonces, como usted nos dijo, es importante valorar con ese PASI para ver si el tratamiento es oral o tópico y también dar estos preparados que usted nos indicó ahorita. Sí. Justo por eso yo les decía que el PASI nos va a ayudar a poder. Déjenme ver si aquí creo que este es más. Voy a utilizar esta pizarra que nunca la puedo. Ay. Mejor les comparto un Word, más fácil. Bueno, es que esto usualmente escribía en la pizarra, pero ya no tenemos pizarra. Sí se ve el Word ahí, ¿no? Que lo estoy abriendo. No, Doc. No, Doc, se ve la pizarra, tal caso. Ajá. Todavía se ve la pizarra. A ver. Ahí. ¿Ahí se ve? Sí, Doc. Ya. Sí, Doc, ya sé. Entonces verán, cuando tengan un PASI menor de 10, ¿cierto? Damos los tópicos.
Dentro de los tópicos están los preparados magistrales, que ya luego les mando la presentación. Bueno, en la noche, por la vaselina y el aspecto, y calcipotriol más betametasona. No hay muchos en el mercado, por eso no es que esté casada con algún distribuidor, por si acaso. De decir, uy, esta doctora nos enseña los comerciales. Daibobet. Esto le ponemos a M. Si está muy poquito, quizás hasta solo le mando el Daibobet Bit. También hay Daibobet loción. Esto es crema, ¿no? Todo lo que es cremita para el cuerpo y todo lo que es loción para la cabeza. Entonces, magistrales. Ya. Y para la cabeza, esto para el cuerpo, vamos a poner aquí piel cabelluda. Para la piel cabelluda puedes dar una loción de calcipotriol, que sería la misma Daibobet, ¿no es cierto? Pero acuérdense de poner loción, o clobetasol loción, que es el Cutibat, el Dermobate, perdón. Dermobate. Tampoco hay muchas lociones de clobetasol, por eso les estoy poniendo en este de aquí. Y el shampoo que les digo es ácido salicílico más ketoconazol. El ketoconazol es un antinicótico, pero inhibe la P450 en la cascada de la caída de pelo y también me sirve como anticaída. Entonces, como tienes psoriasis, ya de por sí se cae el pelo. Si tienes dermatitis seborreica, también se cae el pelo. Entonces, es mejor utilizar este tipo de champús. Se llama Salishka, o también tienen con Avon, que es otro también medicamento que se utiliza. Esto si es que su PASI es menor de 10, salvo ciertos pacientes, como les dije, por ejemplo, el del DER. Ya con ese dedo tienes que darle orales, no les vas a dar tópicos. Si el PASI es mayor de 10, hacen lo mismo que les acabo de decir, pero vamos a utilizar metotrexate. Aquí quiero que me pongan un poco de atención, porque esto van a tener que aprender a utilizar el metotrexate. Es una medicación bastante económica. Extraño que no tengan todas las farmacias, pero no comercializan, ni el hospital compra cuando cuesta centavos. Viene 2.5 miligramos. La pastilla viene de 2.5 miligramos. Hagan de cuenta que ustedes van a empezar dando 10 tabletas, es decir, 25 miligramos. Entonces, 25 miligramos semanales. ¿Ya? Estos 25 miligramos semanales, ustedes les pongo un ejemplo, ¿no? El día lunes, 3 tabletas AM y 3 tabletas PM, están 6. Y el día martes, 2 tabletas AM y 2 tabletas PM, están 4. 6 y 4 son 10, completan los 25 miligramos. Resto de días, es decir, miércoles, jueves, viernes, el resto de días, ácido fólico, 1 miligramo y oral Puder, porque este medicamento deprime el ácido fólico, o sea, la suprime, te quita ácido fólico. Entonces, debes dar a estos pacientes. Antes de dar metotrexate, función hepática, que ya dijimos, ¿no es cierto? ALT, AST, GGT, y biometría porque puede ocasionar penias. Si todo está bien, tú le llamas al mes, y al mes, si es que el PASI ha bajado, digamos que tenía un PASI de 16, viene ahorita y tú le haces el cálculo y tiene de 12, es decir, ha mejorado, te bajas a 20 miligramos semanales. El siguiente mes te bajas a 15 miligramos semanales. Y así, cada mes que venga, 10 miligramos semanales. ¿Cuántas pastillas debe tomar? Yo siempre les pregunto eso en la consulta. A ver, ¿cuántas pastillas les debo mandar? Ahí les dice despertar, porque no, como somos malos para las matemáticas, a mí está media hora ahí contando. Entonces, si son 2.5, ¿cuántas pastillas deberían dar aquí? 8, ¿no? Y solo le bajas. Las 8 tabletas tienes que dividirlas para 2 días. Puedes darle 2, 2, 2, 2
y así vas viendo cómo. En un mes le das 15, en un mes le das 10, hasta que tú digas, bueno, ahora sí, ha mejorado un montón, ha llegado a limpiarse, está bastante bien, ya solo le vamos a manejar con tópicos y le dejas con una dosis baja que prácticamente es nada, como la prednisona, que es 5 y 7.5 miligramos. En esa dosis me mantengo un par de meses. Si es que el paciente tiene poca cantidad de psoriasis, prácticamente está limpio, le quitas la medicación, le dejas los tópicos, todos felices. Y si es que le empiezas a bajar y tú dices, mira, le bajé a 5 y no, empezó a brotarse otra vez, le subes a 7.5 y ahí le mantienes. Y haces los exámenes de control, debería pedirse cada mes, pero ustedes saben cómo son los hospitales públicos, lo hacemos cada 3 meses, en realidad no nos ha ido mal. Es raro que presente alguna complicación, generalmente mucositis. Hay que hacer un control estricto y decir al paciente, porque como ya se ve bien, él asume que tú le dijiste que tome una tableta diaria para toda la vida y viene después de muchos años porque le dio una insuficiencia hepática o una hepatitis fulminante y te culpan a ti. Que no, que el dermatólogo le está dando una pastilla diaria todos los días. Cuando tú le dijiste que era por cierto tiempo, que no debía tomarse, pero bueno, ya conocen ustedes cómo son los pacientes, entonces hay que tener mucho cuidado. Se dice que una dosis acumulada de 1.5 gramos puede ya tener problemas, te puede acarrear problemas hepáticos. Si el paciente está eritrodérmico, como le vimos a esa fotografía, utilicen ciclosporina. Tiene un efecto más rápido, el metotrexate se va a demorar un poquito. Entonces le blanqueo, le dejo limpio con la ciclosporina y luego cambio de metotrexate. Ciclosporina no utilizar nunca más de 2 años, si no el paciente termina con una insuficiencia renal. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces hay que saber manejar los medicamentos, pero esto es algo que ustedes van a tener y que tienen que aprender a manejar. Entonces vamos a hacer la siguiente, vemos el PASI del paciente, hacemos unos minutitos después de su examen, vemos cuánto nos sale de PASI y preguntamos a algunos de ustedes que en cuánto le va a empezar y si le va a no dar medicación. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está claro? Doc, Sí, Doc. no sé. Dale. Gracias. Una cosita, a ver, lo que yo entendí es que la función hepática, ¿no es cierto?, se ve cada mes, ¿no es cierto? Pero esos 20 miligramos semanales van por no creo, no, o sea, no van por las 4 semanas del mes, ¿no es cierto? Van por una semana y los 15 van por otra semana y así van bajando por la semana, ¿no es cierto? Un mes, o sea, por 4 semanas. Ya, entonces estoy bien. Ya, Doc, gracias. Okay. Cada mes le bajas. ¿Alguien más estaba preguntando? No sé. Gracias. Sí, Doc. No sé si recuerda que también nos iba a dar eso de las fórmulas magistrales, pero orales. Las orales, ya, no les hice, pero ya la siguiente clase les da. Sí, eso era para los pacientes con toxicodermias y daño oral, si me acuerdo. Yo le voy a apuntar aquí, creo que sí le apunté y me olvidé de hacerlos. Las reglas de las 9, las fórmulas magistrales, he puesto aquí. Y los corticoides de los tipos hemos preguntado. A ver, veamos. Ya les doy las fórmulas magistrales. ¿Alguien quiere decirme cómo hizo su revisión de los tipos de corticoides que hemos pedido voluntariamente? ¿O preguntamos? Creo que por ahí detengamos porque ya. A ver, Camila.